Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia. En este viernes, llegó el viernes, gracias a Dios por los viernes. Hoy es viernes 11 de julio del 2025 y con muchísimo gusto, como siempre, un poco adormilado todavía, no despierto. No sé qué pasó, no pude dormir así como que al 100, pero en fin, aquí estamos con muchísimo gusto, como todos los lunes, los miércoles, los viernes, puntualmente a la cita. Aquí son las 8:01 de la mañana, tiempo del Pacífico. Espero que ajustes tu reloj al uso horario que te corresponda para que no nos dejes de seguir. Esta es la emisión en vivo, que por supuesto puedes compartir, que puedes crecer con los tuyos, con tus contactos, con tus amigos, con tus enemigos. Bueno, aquí estamos y con muchísimo gusto hoy vamos a platicar no de los fracasos, sino más bien cómo deberíamos tomar los fracasos. Tus fracasos, mis fracasos, si los tenemos, por supuesto, todos los tenemos. Así que hoy te invito a que no te fijes en tus fracasos como tal, como los conocemos, sino que a veces son necesarios para que seamos más creativos, como que nos sirven, como que son, no sé, algo estimulantes, ¿no? Porque pues si nunca fracasáramos, si todo estuviera súper bien, pues entonces no aprenderíamos nada. Por eso es que se sabe y se tiene bien claro que de los fracasos es de donde aprendemos. Porque, bueno, independientemente de cómo asimilemos el triunfo, el éxito, los logros alcanzados, pues es muy bueno, muy satisfactorio, muy padre, pero también cuando fracasamos, de repente como que se nos cae la autoestima, me decía el otro día una persona, que, bueno, pues es muy relativo que la autoestima se pueda caer. Más bien pueden cambiar las percepciones que tenemos con respecto a lo que esperábamos y lo que obtuvimos. Yo creo que la decepción es la distancia entre lo que yo quería y lo que yo obtuve. Entonces, cuando no obtuvimos o no obtenemos lo que hubiésemos querido, pues sentimos que hemos fracasado. Fracasos de la vida, fracasos en muchos sentidos, no estamos a la altura del partido, no estamos a esto y el otro, y como que sentimos cierta animadversión, cierto rechazo, cierta negatividad con respecto a cómo definir entonces el fracaso. Bueno, no vamos a ir muy lejos porque, por ejemplo, si nosotros queremos superar lo que se conoce como el miedo al fracaso, ya sabemos que hay pues muchos temas, muchos libros, videos, tutoriales, programas como este que de alguna manera pues tratamos sinceramente de inducirte para que reflexiones, recapacites, intuyas o conozcas o recuerdes lo que seguramente ya sabemos, pero como que de repente nos hacemos los muertitos y se nos olvida que sabemos esto, que sabemos lo otro, y entonces ese temor
al miedo al fracaso, perdón, ese miedo al fracaso, el temor al miedo, bueno, el temor al fracaso es tan grande muchas veces porque cuando queremos hacer las cosas bien, cuando queremos realmente emprender algo y terminarlo, pues fusionamos lo que somos con lo que hacemos. O sea, no es lo mismo que uno llegue a pensar y a cuestionarse acerca de qué tan capaces somos de lograr esto. Imagínate que un profesionista, no sé, se me viene a la mente un ingeniero, por decir solamente un ejemplo, que haya estudiado en la universidad cómo hacer ciertos cálculos y a la hora de tener que hacerlos, pues como que se equivocó o no supo o se fue por otro rumbo y como el resultado no fue el que le hubiera gustado obtener, pues entonces se siente un fracasado. Entonces la próxima vez ya no lo va a hacer porque tiene miedo a volver a fracasar y ya no se anima, no se prepara, no hace un reload, ¿no? Porque pues muchas cosas hay que reiniciarlas, como decimos ahora, porque entonces si fracasamos o cuando menos lo interpretamos como un fracaso, entonces podemos llegar a sentir que somos menos valiosos, menos válidos nuestros esfuerzos, de alguna manera no compaginan o no están muy de acuerdo con lo que hubiésemos querido. Y entonces es ahí, como dice esta persona, el otro día me decía, nuestra autoestima se ve trastocada, empezamos a machacarnos y decirnos soy un desastre, soy un fracaso, en el peor de los casos. Claro, no toda la gente se dice así, pero sí hemos visto, hemos sido testigos, hemos escuchado, hemos entendido por qué mucha gente puede llegar a decir que se siente fracasado. Fracasó mi matrimonio, fracasó mi negocio, fracasó mi hijo, fracasé yo, o sea, ok, ¿cómo debemos entender entonces lo que es el fracaso? Pues no hay muchas formas específicas ni científicas de entender el fracaso, pero en este programa quisiéramos platicarte algunos pasos, algunas claves que ayuden a dar grandes pasos contra el miedo al fracaso. Ahora, muchas veces, queridos amigos, va a depender mucho de cómo aceptemos el fracaso, cómo lo interpretamos, cómo lo vemos y cómo lo hagamos va a determinar muy a menudo nuestra producción creativa, va a determinar cómo nos vamos a comportar con esto, con lo otro, con aquello. Incluso en las relaciones, cuando uno fracasa en una relación, por el motivo que sea, pues puede tener la sensación, la idea de que ya no se va a volver a meter en eso, porque ya no quiere sufrir, porque ya no quiere pasar por lo mismo, por lo que sea. Pero el fracaso en este contexto, relaciones, trabajo, proyectos, planes, inversiones, que muchas veces también las hacemos sin pensar del todo cuáles pueden ser las consecuencias de nuestras decisiones. Bueno, dicen los expertos, y estoy citando aquí al doctor psicólogo Anthony Fredericks, que dice que lo que aprendemos del fracaso es que es un importante elemento en el proceso creativo, porque, bueno, a mí me tocó trabajar muchos años en agencias de publicidad, incluso fui propietario de una de ellas, y pues recuerdo que hacíamos muchos bocetos, muchos intentos, muchas pruebas, muchas maquetas para ver cómo se veía el producto que lo imaginábamos
y que tenía que tener este impacto, para qué sirve, por qué diseñamos. Y no todas las campañas publicitarias son exitosas. Algunas son un tremendo fracaso, pero eso no impide que los creativos o las personas que están trabajando todo el tiempo en inventar, pues se detengan o se depriman o se les caiga su autoestima. Así que hoy vamos a ver cómo no deberíamos preocuparnos por nuestros fracasos. Y vamos a ver por qué, por supuesto. Bien, lo cual quiere decir que no tenemos comentarios de nuestro público todavía, queridos amigos. Estamos iniciando el programa en vivo en este viernes. Yo soy Gilberto Marín, voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Me encontré hace unos días con una palabra nueva, totalmente nueva para mí, que ni siquiera sabía el significado y me puse a buscar. La palabra es atiquifobia. ¿Atiquifobia? Bueno, ¿qué es la atiquifobia? Bueno, pues no es una palabra muy común, no es una palabra que aparezca en todos lados, en los libros, en los apuntes sobre cómo las personas adquieren ciertas fobias. Y entonces el miedo al fracaso es una condición común que con frecuencia detiene la creatividad y nos impide avanzar en nuestras vidas. A esto se le conoce como atiquifobia, o sea, el miedo al fracaso. Qué curioso, ¿no? Nunca me hubiera imaginado que así como hay claustrofobia, agorafobia y cucarachafobia, pues también hay fobia al fracaso, hay miedo al fracaso. Y aunque todos los experimentos que se han encontrado y que se han hecho nos dicen, ok, todas las personas experimentan, válgame la redundancia, algún fracaso en su vida, cuando menos uno, bueno, yo diría que muchas personas, muchos fracasos, pero no todos reaccionamos al fracaso de la misma manera, lo cual es bastante comprensible. No todos somos iguales, cada cabeza es un mundo y entendemos que lo que a ti te puede parecer como un fracaso, pues para otra persona no, o lo ve como que tiene salidas, como que es más fácil manejar, y entonces muchas personas en ese sentido abrazan el concepto de fracaso como algo positivo, como una forma de reorientar, remodelar el pensamiento. Incluso en ese sentido me baso en un libro enorme que a mí me gustó muchísimo, que se llama Deja de ser tú o Cómo dejar de ser tú, del doctor Joe Dispenza, que nos dice palabras más, palabras menos, que si, por ejemplo, en este caso, poniendo como ejemplo el fracaso, si lo que hiciste, lo que tenías planeado hacer, lo hiciste, te salió mal y entonces tú sientes que fracasaste. Pero tal vez sería bueno que intentando ejercer las enseñanzas de personas como el doctor Joe Dispenza, bueno, pues remodelemos el pensamiento y reubiquemos nuestras expectativas
en algo que tiene que variar con respecto al resultado que obtuvimos. Un caso muy clásico es el de las personas que intentan hasta que lo logran, ¿no? Yo creo que era el caso de Thomas Alva Edison, que fracasó 10,000 veces en intentar inventar el foco o la bombilla eléctrica, y resulta que al intento número 10,000 o el que sea, lo logró. Y él mismo decía, no fracasé, lo que pasa es que encontré 10,000 maneras de no hacerlo. Bueno, entonces otras personas reaccionan de una manera negativa, se cubren, se acurrucan, digamos, se aíslan, es la mejor palabra, del resto del mundo, porque pueden llegar a sentir que su autoestima se redujo, su confianza en sí mismos ya no es la misma, y entonces pues ya no lo vuelven a intentar. O sea, están los que asumen que el fracaso es parte del proceso y que reinventan su manera de percibir las cosas, y por el otro lado están quienes se aíslan, se sienten derrotados y posiblemente ya no vuelvan a intentar. Entonces, para unos el fracaso es bueno y para otros el fracaso es malo. Yo creo que esta es una forma muy práctica de ver las cosas, y entonces preguntarnos, ¿qué voy a hacer con ese sentimiento de fracaso? Bueno, una investigación muy reciente, cito al psicólogo Anthony Fredericks, que nos dice que en algunas personas aceptan los desafíos y las decepciones como oportunidades para reorientar su pensamiento y como el rehacer o redimensionar o rediseñar lo que querían hacer para hacerlo de otra manera, porque si no funcionó así, pues entonces tiene que funcionar así. Esa es, digamos, la intención de la gente que reacciona positivamente al fracaso. Luego, se podría decir que son esas personas que tienen mentalidad de crecimiento. Seguramente que lo habrás oído por allí, porque lo contrario sería entonces que hay gente con mentalidad de fracaso. Y entonces podríamos decir también que el fracaso entonces es una idea, es una creencia, es un patrón de conducta, es un hábito. O sea, si hacemos esto y no nos gusta el resultado, o no fue el exitoso resultado que esperábamos, entonces lo tachamos y le ponemos fracaso, no sirve. No sé si te has fijado tú que, bueno, ya no es muy usual en las ciudades, pero donde yo crecí, había un señor que yo recuerdo que le decíamos Ciro Peraloca. No sé si te acuerdes, quienes tenemos cierta edad reconocemos y recordamos aquellos pasquines, aquellos historietas, cuentos, les decíamos, de un personaje medio locuaz que era un inventor y que le decían Ciro Peraloca, por la cabeza loca. Bueno, pues este señor, que era una caricatura, hacía y deshacía con todo, desarmaba cosas, inventaba cosas, y entonces ahí donde yo vivía había ese personaje típico de los pueblos que le decíamos Ciro Peraloca, y ese cuate juntaba un montón de cosas, tenía como un yonque así, un cochinero, pero lo que me llamaba la atención, y a mi hermano también, que este señor Peraloca, de una tostadora que ya no servía, hacía algo más útil. No solamente la arreglaba, sino la transformaba. Y entonces, bueno, pues, tiempo después, años después, yo me imagino que si todos tuviéramos la mentalidad de Ciro Peraloca, entonces íbamos a ver al fracaso como algo bueno, como algo indispensable para reciclar, para reinventar, en lugar de verlo como un completo fracaso. El señor decía que en su patio, en su corral, no tenía basura, tenía trabajo.
Yo a mi edad que tenía entonces pues no lo podía comprender, pero ahora comprendo que todos los fierros viejos y en desuso que la gente tiraba, él no los veía como basura, sino como la oportunidad de arreglarlos y sacarles dinero, y vaya que le sacaba dinerito el Señor. Bueno, seguiremos con algunos ejemplos de cómo la gente puede tomar el fracaso como bueno o la gente puede tomar el fracaso como malo. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, es el momento de una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Muchas veces cuando tratamos de entender por qué las personas o incluso nosotros mismos podemos llegar a sentir que el fracaso es como el final de la historia, como que es un punto final, como que ya no hay más remedio, como que ya no debemos y sentimos la no necesidad de intentar de nuevo, y entonces posiblemente lo estemos viendo como algo que nosotros mismos hemos provocado. Mira, cuando la gente fracasa o reconoce que ha tenido un fracaso, es porque en su mente, en su maquinaria mental, ha llegado a una conclusión. No puedo, no sirvo, no me siento capaz, no estoy a la altura de las circunstancias. Puede ser que se vea tan mal. O sea, cuando, por ejemplo, un objeto, un mueble, una sala, se quema, se incendia, bueno, pues entonces se acabó la vida de ese mueble. Pero el mueble en sí no fracasó en su utilidad, en su servicio que le puede proporcionar a los seres humanos por lo que eso implica, ¿no? Es el servicio que ofrece una sala. Bueno, cuando esa sala llegara a quemarse, en sí misma la sala no ha fracasado. Quien supuso que era un fracaso lo que había pasado, pues era uno se interpreta, se hace la película, se hace la interpretación de que las cosas así se llaman así. Bueno, yo creo que por eso, no estoy seguro, pero lo voy a inventar. Por eso se inventaron los seguros contra incendios, los seguros contra accidentes, los seguros de vida. O sea, los seguros se inventaron para reconstruir lo que en un momento dado pues ya estaba destruido. Imaginemos que eso lo podemos aplicar en el concepto que tenemos todos de lo que es un fracaso. No tenemos un seguro que nos impida cometer fracasos. No tenemos un seguro que nos auxilie a la hora de que hemos cometido un error. Bueno, pero de repente, si lo vemos así con cierta constructividad y con cierto positivismo, entonces empecemos a ver las cosas como la oportunidad para empezar de nuevo, incluso con uno mismo. ¿Cuántas veces a lo largo de mi vida profesional y todo lo que hacemos he escuchado testimonios o comentarios de personas que aseguran que probablemente nunca más vuelvan a ser personas exitosas porque
han asumido con cierta tristeza y con cierta incapacidad mental, digamos, con cierta distorsión cognitiva, como se le conoce correctamente, de que ya no serán capaces de renacer como el ave fénix y de remontarse y de revivir sobre las cenizas y reinventarse de nuevo, por ponerlo así. Entonces, estas personas creo que abrazan la idea de que unos nacen con talento, otros no, unos nacen siendo inteligentes, otros no, en lugar de saber que no estás en un grupo o en otro, simplemente tendríamos que decidir en qué grupo queremos estar. Si yo creo que soy de los que nací en una cuna de cartón, bueno, pues esa va a ser mi creencia por toda la vida. Pero si yo creo, asumo, pienso, deduzco que he nacido en una cuna de seda, independientemente de lo que eso signifique para ti, entonces asumo que soy una persona valiosa. Estas personas con una mentalidad inflexible, una mentalidad fija, que de alguna manera no se atreven a buscar por otro lado, no se atreven a reinterpretar lo que pensaban de lo que es el fracaso. O sea, si yo te preguntara o nos preguntáramos, oye, ¿qué significa para ti el fracaso? No, pues haber fallado en algo, el no haber estado a la altura. Decía una canción muy caribeña que el fracaso es puro invento, no existe, es puro cuento. Tal vez, y estoy ciertamente convencido de que tal vez sea un invento nuestro, sea una creencia de que hemos fracasado y nos hemos olvidado de la oportunidad de ver lo que hemos interpretado como fracaso, como la posibilidad de que sea un aprendizaje, que sea una buena lección, como nos dice la psicóloga Carol Dweck, que ha estudiado este tipo de esquemas y que nos dice, nos proporciona una evidencia clínica de que la mayoría de las personas se colocan intencionalmente en uno de estos dos grupos. O soy bueno o soy malo. No me refiero a la bondad, sino a la eficacia, la eficiencia como personas. Entonces, la psicóloga Dweck dijo que el grupo al que te has asignado a ti mismo determina con frecuencia cómo reaccionas ante cualquier desafío intelectual. O sea, te lo pongo más sencillo. Si una persona se considera a sí misma como una persona tonta, una persona fracasada, una persona incapaz de lograr el éxito, siempre se va a ubicar en ese grupo en donde, no, pues ¿para qué estudia? No, pues ¿para qué trabaja? No, pues ¿para qué se propone cosas? No, pues ¿para qué intenta? Y prefiere el fracaso. Una vez yo platiqué con un científico, realmente científico, y le escuché, no me lo decía a mí, pero escuché decirle a otra persona en inglés. Lo que yo entendí es que para él, las personas que se encuentran en la calle pidiendo dinero, pidiendo apoyo, lo hacen porque en algún momento dado, si interpreté bien lo que estaba oyendo, en algún momento dado estas personas se consideraron a sí mismas un fracaso. Pero ahí no termina la historia, sino que él decía que una cosa son los necesitados sin hogar que andan en la calle pidiendo, y otra cosa es quienes le dan. Entonces me llamó la atención y dice, quienes dan en la calle a los pordioseros son muy egoístas. Y entonces decía, oh, y todos los que estábamos ahí dijeron, ¿cómo que egoístas? Bueno, lo interpretó así como que es egoísta el darle a alguien con la intención de sobresalir uno, en lugar de enseñarle a la otra persona
a sobresalir. Claro, no es una tarea de muchos, te lo aseguro, pero si me asigno así a mí mismo la labor de bienhechor de la humanidad, y que yo soy muy lindo, que soy muy bueno porque me la llevo repartiendo dinero, entonces mi ego me dice que yo soy bueno debido a que yo le doy a quien no tiene lo que yo tengo. Qué curioso, ¿no? O sea, ¿es egoísta entonces ayudar a alguien? No, tendría que ser un desafío intelectual para poder entender si experimentamos el fracaso o una persona, vamos a corregir, una persona experimenta el fracaso, se lo dice a sí misma y vive como una persona fracasada. Entonces, imagínate que se encuentra con una persona cuya idea del fracaso, pues simple y sencillamente no existe, más bien existe la idea del éxito. Entonces, ¿cómo se comunica una persona que tiene una idea correcta del éxito y del fracaso con una persona que tiene una idea muy distorsionada acerca de lo que es el éxito y de lo que significa el fracaso para ella? Es imposible, es una comunicación que no se da. Por eso es que hay tantas diferencias. O sea, ¿cómo le puedo hacer yo para que una persona que se considere a sí misma fracasada salga de esa idea de fracaso y logre reinventar su vida, reinventarse a sí mismo, volverse una persona exitosa? ¿Es posible? Mi respuesta es sí, es posible. ¿Cómo hacerle? Bueno, tan sencillo como plantearse las cosas de otra manera. En lugar de decir que yo soy así, entonces podría decirme, voy a dejar de ser yo para convertirme en la persona que sí quiero ser. ¿Y quién sí quiero ser? Bueno, he ahí la pregunta de los 64,000. Bien, pues no tenemos comentarios todavía, queridos amigos. Yo creo que me voy a ir a dormir mejor. Bueno, ya no, ya es muy tarde, pero sí a desayunar, a tomar un cafecito, a leer, a contestar mis correos. Y bueno, mientras tanto voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Tal vez se deba también a la ausencia de mentalidad de crecimiento. Fíjate bien, si uno considera que ha fracasado en cualquier cosa, pequeña o grande, entonces si no hemos aprendido a desarrollar una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de positiva, pues entonces es muy probable que nos gane la otra idea, la idea contraria de que, bueno, no sirvo, ayúdame, haz las cosas por mí, no entiendo, enséñame, dime. Y muchas veces, aun cuando tenemos el deseo de que alguien nos enseñe, pues no aprendemos. Es lo mismo que sucede cuando buscamos ayuda, cuando pedimos un consejo, cuando le pedimos a alguien que nos oriente con respecto a lo que queremos lograr. Pero fíjate que no todo el tiempo estamos dispuestos a aprender, o como decimos comúnmente, no todo el tiempo estamos dispuestos a seguir el consejo que nos brindan. Aún cuando ese consejo, visto desde diferentes perspectivas,
terceras personas o especialistas o científicos o whatever, pues entonces tú dices, bueno, me dijo esta persona que hiciera esto, pero ¿cómo? Es que no, y nos cerramos. Entonces, yo creo que, como te ponía el ejemplo de Tomás Alva Edison, que en los últimos años del siglo XIX estaba tratando de mejorar lo que conocemos como el foco eléctrico o la bombilla eléctrica, y durante más de 2 años, dice la historia, experimentó con una gran cantidad de filamentos potenciales, de esos resortitos que tienen los focos incandescentes, y que pues hizo, no sé, 100, 200, 500 veces el intento, hasta que por fin inventó aquello que sustenta la luz. Y según estaba viendo una historia, un video muy interesante, que no lo terminé, por cierto, de cómo la compañía Edison, de Tomás Alva Edison, electrificó la ciudad de Nueva York y otras ciudades en Estados Unidos, y era muy interesante, era muy impresionante ver cómo en Nueva York o en otras ciudades grandes de los Estados Unidos se inauguraban los sistemas de alumbrado eléctrico público, o sea, las lámparas en las calles, la luz en las casas, y así sucesivamente. Y luego llegaron otros inventores como Carrier, que inventó el aire acondicionado, y otros, ¿no? Que no estoy así como que tengo la lista, pero en algún momento dado, en ese proceso, seguramente que él decía, voy a insistir, hasta que por fin logró el resultado que buscaba. Entonces, ¿qué pasa si, qué hubiera pasado si Edison hubiera fallado y dice, no, pues me voy con mi música a otra parte porque no sale, no resulta? Pero te recuerdo que Tomás Alva Edison tenía la fama de inventor. O sea, no se podía quedar allí sentado rumiando sus fracasos, porque pues no tenía una mentalidad de fracaso, es lo que yo entiendo. Y entonces, ¿qué pasa si fracasas una y otra vez? Bueno, pues no sé. Si tenemos una mentalidad de Edison y tenemos una mentalidad de exitosos personajes, pues entonces, como decía, hizo una frase muy poderosa, muy contundente, muy famosa, que dice, no he fallado, solamente he descubierto 10,000 formas que no funcionaban. Qué lindo, me encanta, porque el asunto aquí es que si creemos que cada intento fallido, en cada cosa que fallamos, o que todo depende de lo que consideremos que es un fracaso. Yo escuché muchísimas veces muchos testimonios de personas que cuando llegaba el momento inevitable, dolorosísimo, de la separación y el divorcio, en el caso de las parejas, lo veían como un fracaso. Bueno, es una forma de verlo, pero habría que preguntarnos, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de una persona cuando decide vivir en pareja? ¿Se preparó uno para vivir en pareja? ¿Está uno consciente de lo que significa vivir en pareja? ¿Está uno consciente de los arreglos, de los ajustes, de las percepciones distintas que tendremos que tomar cuando vivimos en pareja? Bueno, no es que la vida conyugal en sí fracase, no son matrimonios fracasados, entiendo, sino que son personas que no entendieron, que iban por el mal camino, no corrigieron, no se fijaron cuál es el objetivo y el fundamento y el propósito real de vivir en pareja, de crecer juntos, por ejemplo. Y entonces las personas creativas, quiero pensar que los negocios exitosos, los trabajos exitosos, las relaciones exitosas,
las familias exitosas son personas creativas. Son personas que, si bien es cierto, no se sintieron muy cómodos con ciertos resultados, bueno, pues rediseñan las cosas para que salgan de otra manera. Y en ese sentido, los especialistas, los expertos, los psicólogos, los terapeutas, los coaches han descubierto que una de las características más distintivas que separan a las personas creativas de las no creativas es que las personas creativas cometen muchos errores y continúan trabajando aún a pesar de haber cometido errores, mientras que las personas no creativas, dicen los expertos, cometen un error y chulum, se detienen. Entonces, ¿cómo interpretar esto? Bueno, la gente que se detiene puede creer que ha fracasado. La gente que no se detiene tiene que decir, no, yo no me puedo permitir el fracaso. El puro invento, el fracaso, no me vengan con ese cuento, y así, ¿no? Qué cosa, señoras y señores. Es el momento de ir a una breve pausa. Gracias por estar con nosotros. Te invito cordialmente para que nos acompañes, para que nos escuches, para que, si quieres información, te comuniques con nosotros. Tengo aquí, déjame ver, si quieres información sobre la promoción 3x2, si quieres información sobre cómo concertar citas para consultas presenciales o en línea, puedes llamarnos a este nuevo teléfono 686-732-3207. Ahí está escrito 732-3207 de nuestro de nuestro sitio, ¿no? Radioterapia.directoalaconciencia, sobre la marca de los mensajes subliminales Sublimind. Bien, entonces, dicho lo anterior, me permito ir rápidamente a una pausa y regreso. Soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, muchas veces cuando decimos que hemos fracasado, que es un total fracaso lo que hicimos, lo que quisimos hacer, etcétera, etcétera, estamos diciendo algo como, pues no valgo la pena. Yo sé que suena drástico, perdóname, pero es el equivalente a decir, ¿por qué creo yo que las cosas no me van a funcionar? Bueno, porque cuando decimos que lo que hemos hecho y no ha resultado es un total fracaso, es como si dijéramos, no digo que lo estamos diciendo, pero imaginemos que alguien o muchos lo van a entender como que nada en tu vida vale la pena. No es correcto tener una percepción de uno mismo así, porque seguramente que alguna vez habrás logrado un éxito, otras veces habrás fracasado. Es como un toma y daca de la vida, o sea, un día la vida me da, a veces a manos llenas, otro día la vida me quita, a veces a manos vacías, y entonces fíjate cómo una vez platiqué yo con una persona que cuando yo lo conocí no tenía trabajo, estaba muy triste, se sentía como que había fracasado en su intento
porque alguien tuvo la brillante idea de decirle, cosa que no es cierto, por cierto, de que a donde quiera que fuera a buscar trabajo iba a fracasar porque no era muy listo. Bueno, no le dijo así. Se quedó con su carrera trunca, no terminó su carrera y entonces no se sentía como que muy genuino. No lo admitían en algunos lugares porque no tenía su título, cuando menos su carta de pasante, y eso le hacía pensar que era un fracaso. Pero resulta que cuando yo lo conocí, yo le decía, oye, habría que pensar en algo nuevo. Fíjate que nadie en la vida es un total fracaso. Y recuerdo que me vio y me escuchó con mucha atención. Y no solamente son palabras que nos decimos o que le decimos a alguien para que, pues pobrecito, no pienses mal de ti, no te veas a ti como un fracaso. Bueno, si tú te ves a ti mismo, a ti misma como un fracaso, pues yo no lo puedo evitar. Pero sí es importante que te plantees que si es cierto que tu vida no vale la pena porque has fracasado en esto, porque has fracasado en lo otro, como insistía este hombre en decir, lo que pasa es que es muy difícil, no encuentro trabajo, y el otro, y me repetía, y yo decía, bueno, yo no soy especialista, yo no soy consejero económico, ni financiero, ni mucho menos. Entonces, ¿qué se le puede decir a una persona que siente, y estoy hablando de sentimientos, que es un fracaso? Bueno, en primer lugar, corregir los sentimientos de fracaso para transformarlos en sentimientos de logro, de valía, de éxito, de siempre tener la mente para lograr algo. Entonces, gracias a los audios de autoestima, coraje, porque había ciertas cosas que habría que corregir, pues para no hacerte el cuento muy largo, como decimos, a los pocos meses, bueno, ni siquiera meses, semanas de haber estado insistiendo con estos audios y con la terapia y con la plática de cada 2 semanas y todo eso, de repente un día me escribe y me dice, voy a posponer mi terapia porque ya encontré trabajo. Yo al principio dije, pero inmediatamente dije, qué bueno que encontró trabajo este hombre, ya me platicará. Y entonces reprogramamos, reagendamos la cita, ya nos vimos y me dijo muy contento que había salido una oportunidad y que estaba muy contento, que le iba a aprovechar y que iba a terminar sus estudios y que todo muy feliz. Ok, entonces, pero eso es importante, dejar de valorarse globalmente como si alguien fracasa, pues yo también, somos un grupo de fracasados. Pues no, como una etiqueta, ¿no? Yo soy un fracasado. No, creo que hay que empezar a valorarse en situaciones concretas. Uno, ¿para qué sirve uno? ¿Qué tan listo se considera uno a sí mismo? ¿Qué tan capaz soy de hacer esto, cambiar esto, borrar este tape, tener otra idea, reprogramar mis hábitos, mis conceptos de mí mismo? Y entonces creo que en este punto es justamente de donde debemos partir. O sea, tú quieres lograr algo y aparentemente no puedes, no te sientes capaz, no te sientes preparado, no te sientes ilustrado o cualquier cosa. Entonces tal vez sea el momento de hacer una pausa, ir a buscar ayuda, como este hombre, si es posible, y encontrar diferentes opciones, diferentes salidas. Yo no le dije a este hombre qué hacer para encontrar trabajo. No recuerdo haberle dicho algo así. Solamente le propuse, vamos a elevar tu autoestima, vas a hacerlo,
este es el trabajo que vas a hacer tú, esta es la disciplina que debe regir en este proceso, y entonces como resultado de ese proceso vas a saber qué hacer. Yo no le dije qué hacer, no es lo que hacemos nosotros, simplemente te voy a preparar para que en su momento tú sepas qué hacer. Bueno, pues así fue. ¿Y cómo termina la historia? Bueno, no ha terminado la historia, pero él se sintió capaz de cambiar su percepción, cambiar su mentalidad, sentirse valioso, ofrecer su experiencia, ofrecer sus servicios y encontrar la oportunidad que deseaba, porque simple y sencillamente así llegan las cosas, ¿no? ¿Había hecho él solicitud en esta empresa? No. ¿Conocía a alguien allí dentro de la empresa? No. ¿Qué pasó entonces? Según lo que me platicó, un día estaba leyendo no sé qué cosa en internet y de repente ¡yum!, le apareció un aviso, un anuncio, un letrero que decía: se necesitan personas con tal o cual experiencia. Y entonces dijo: pues yo tengo algo de experiencia, voy a ver qué tanta experiencia requieren. Pues fue, lo contrataron, y el colofón de la historia es que cambiando su pensamiento, cambiando su mente, cambiando su posición, en lugar de sentirse fracasado, sentirse una persona positiva, capaz de cambiar su percepción para ver qué obtiene, pues esa es la diferencia. Entonces, no me vengas con que el fracaso existe, a lo mejor es puro invento, decía una canción. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, es el momento de la última pausa del programa del día de hoy y regreso con el colofón de la historia. No te preocupes por tus fracasos. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, no todo el tiempo somos personas que nos sentimos preparados para un cambio. Es más, cuando pudiéramos decir que cuando hemos sentido que hemos fracasado o que nos sentimos en una situación en donde el fracaso es lo que se ve, lo que se nota, me siento así, no me siento con ganas, no me siento motivado, no me siento feliz, no estoy contento, siento que hice algo mal, nadie me ayuda, nadie me apoya. O sea, cuando sentimos ese vacío psicológico, mental, emocional, existencial, digamos así, en donde pues no nos calienta ni el sol, por decirlo así, entonces debemos estar bien conscientes de que hemos provocado nosotros mismos una situación en donde, como resultado de ese sentimiento, bueno, pues llegamos a experimentar lo que se conoce como fracaso. Entonces, el fracaso en sí me parece que no existe. Simplemente es una hechura, es algo que hemos construido, es algo que nosotros mismos nos hemos dicho: ah, pues no es así como yo quería. Ok, si es así, entonces tendríamos que preguntarnos tal vez: ¿y cómo lo querías? La mayoría de la gente a la que yo le he hecho esta pregunta me dice: pues no sé, algo distinto, algo que me satisfaga.
Y si lo vemos desde esa tesitura, no todo el tiempo las personas luchamos por lo que queremos y lo logramos así como lo queríamos. Es como uno propone, Dios dispone y llega la realidad y todo lo descompone, por así decirlo. Entonces, yo creo que si no reconocemos que fallamos, si no reconocemos que tal vez no estemos dándole el enfoque correcto, si evitamos una verdadera estimación de las cosas, o sea, hay que estimar o ver con claridad qué es lo que estamos entendiendo y qué es lo que no estamos entendiendo. Muchas veces, si no aprendemos nada de eso que consideramos fracaso, pues entonces el fracaso es no intentarlo otra vez. Ese sí sería un fracaso, yo digo, pero de hecho el fracaso puede empeorar si recibimos mensajes equivocados de lo que es el fracaso. Sobre todo cuando te dicen fracasado o cuando tú llegas a la conclusión de que como no hiciste lo correcto en el momento en que tenías que hacerlo, como te dijeron que no estabas bien, como este hombre de la historia que te digo, en algún momento dado a alguien muy chistoso le dijo que era un fracasado y se lo creyó y sintió que era la realidad. Entonces contribuye uno a la falla de sentirse fracasado porque cree en lo que se dice, porque cree en lo que le dicen, que todavía es más grave, y entonces no hay reguladores interiores, no tenemos ese termostato que nos protege de los conflictos externos que hacen mella en el interior y que a veces tenemos que preguntarnos cómo nos afectan los eventos exteriores interiormente. Bueno, si yo veo todavía peor, imagínate, me platicaba un chico que vio una serie, una película, en donde pues era muy estresante ver cómo el personaje de la película siempre fracaso tras fracaso, lo corrían, lo despedían y esto y el otro. Entonces ni siquiera yo le decía, ¿terminaste de ver la serie? Y me dice, no. Ok, entonces él se quedó con la idea de que, pues, me decía, pobre vato, ¿no? Pobre señor, pobre vato, si tú quieres, porque no se quedó hasta el final del evento, de la serie, de la película, para entender cómo le hizo para así conseguir sus propósitos, porque yo no creo, sinceramente, que esa película haya terminado con un final infeliz. Bueno, es probable, pero cuando atribuimos nuestras fallas a factores externos, las opiniones, las cosas que nos hacen cambiar de rumbo, las cosas que nos hacen cambiar de mentalidad equivocadamente, gastamos dinero bueno en el malo, nos equivocamos a la hora de tomar decisiones, volvemos a hacer lo mismo que nos falló, le apostamos al doble con la misma estrategia y seguimos haciendo lo mismo y no nos damos cuenta de que por allí no es, y entonces esperamos que el viento sople en una mejor dirección, pero no somos capaces de cambiar las velas, por decirlo simbólicamente. Entonces, ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el fracaso? El fracaso, en este caso, sería no intentar una nueva manera de ver las cosas, una manera de intentar otras cosas y quedarnos haciendo exactamente lo mismo, esperando un resultado distinto. Decía Einstein que eso es la locura, hacer lo mismo y esperar un resultado distinto. ¡Ay, qué cosas tiene la vida, Mariana! Bien, pues entonces, dicho lo anterior, me permito ir a una... déjame ver cómo estamos aquí. Voy a checar mi página en vivo de radioterapia. Realmente tuvimos pocas personas.
Yo le agradezco muchísimo a Ceci Sánchez, a Verónica Casillas, Blanca Lourdes Velarde Reyes, Ignacio Márquez, Rosario Varela, Enrique Orozco Espinosa y Carmen Lau, que nos acompañan, nos dicen que sí, nos dan su like. Gracias por compartir, gracias también por enviarnos estrellitas cuando lo hagan. Y pues yo los invito para que el próximo lunes, Dios mediante, nos acompañen en un programa nuevo que yo espero que sea de su agrado, de su utilidad, que sea realmente interesante. Y pues no se olviden de solicitar información sobre la promoción 3x2. No se olviden de llamarnos por si necesitan alguna cita para una terapia, una sesión, una consulta presencial o en línea. Pero sobre todo les quiero pedir por favor que no se olviden de ser felices, inmensamente felices. Gracias por todo. Yo soy Gilberto Marín. Hasta el lunes y que tengan ustedes un excelente fin de semana. Muy, muy feliz. Gracias por todo. Chao. Respiro profundo y entro en mi poder. Inhalo luz, exhalo paz. Activo mi subconsciente con cada respiro. En cada amanecer que abraza mi alma, siento la abundancia que fluye sin calma. Dios, tu amor infinito me llena de luz. Cada latido susurra, tú puedes, tú eres capaz. Yo soy amado, yo soy riqueza sin medida, abundancia, prosperidad, amor y salud ilimitada. Gracias por cada bendición, confío en mi corazón. Merezco todo lo que sueño, hecho está, hecho está. Yo vivo en abundancia, el lujo es mi estilo de vida.